John Carter y Marte. Esto fue ciencia ficción o una memoria de algo olvidado. En 1911, un escritor llamado Edgar Rice Burroughs comenzó a publicar una serie de historias que parecían pura fantasía. Un soldado de la guerra civil estadounidense despierta en Marte. Allí descubre ciudades antiguas, civilizaciones decadentes, razas humanoides y una élite misteriosa que controla el destino del planeta. Hasta aquí parece una simple novela de aventura. Pero cuando uno analiza los detalles con calma, empieza a aparecer preguntas inquietantes. Primero, el marco temporal. Burroughs sitúa el origen de la historia justo después de la Guerra Civil de Estados Unidos, 1868. Curioso, ¿por qué elegiría ese momento específico? En el siglo XIX fue una época llena de eventos extraños, incendios masivos en ciudades, reconstrucciones imposibles, cambios radicales en la arquitectura y transformaciones sociales que ocurrieron con una rapidez difícil de explicar. Algunos investigadores alternativos incluso hablan de un posible reinicio civilizatorio en ese siglo. Surge una pregunta: ¿por qué una historia sobre portales, mundos olvidados y civilizaciones antiguas comienza exactamente en ese periodo? La segunda pieza del misterio aparece con los Term. T-H-E-R-N. Term. En la historia, esta raza actúa como una especie de élite invisible. Para quienes vieron la película, era ese personaje como... creo que estaba vestido todo de blanco, ¿no? Y se desvanecía. No gobiernan directamente, pero colocan a líderes ambiciosos en el poder, manipulan conflictos, provocan guerra y extraen recursos del planeta mientras las civilizaciones locales se destruyen entre sí. No actúan como dioses, pero tampoco son humanos comunes. Son observadores, controladores, administradores del conflicto. Curiosamente, la forma en que Burroughs describe su estrategia resulta inquietantemente familiar. Dividir poblaciones, promover guerras, mantener el caos controlado y extraer recursos mientras las sociedades luchan entre sí. ¿Es simplemente ficción o una metáfora incómoda del funcionamiento del poder en el mundo real? Pero el tercer elemento de la historia es quizás el más extraño: los portales. En la historia de John Carter, el viaje a Marte no ocurre mediante una nave espacial. No hay cohetes, no hay tecnología visible. El protagonista simplemente aparece en otro mundo, como si existiera algún tipo de puerta invisible entre realidades. Hoy en día esto suena a ciencia ficción, pero curiosamente el concepto de portales aparece en muchas tradiciones antiguas. Los Stargates de la mitología mesopotámica, las puertas de los dioses en los Andes, las leyendas tibetanas sobre pasos hacia otro reino. Incluso algunos proyectos militares modernos han explorado ideas relacionadas con manipulación del espacio-tiempo. Entonces surge otra pregunta incómoda: ¿por qué tantas historias, culturas y mitologías hablan de puertas entre mundos? Y quizá la pregunta más inquietante de todas: ¿y si alguna de estas historias no fueran simples fantasías, sino ecos distorsionados de conocimiento que alguna vez existieron? Burroughs escribió estas historias hace más de un siglo. Sin embargo, muchos de sus elementos siguen apareciendo hoy en debates modernos
civilizaciones antiguas avanzadas, élites invisibles que manipulan conflictos, tecnologías que parecen imposibles y portales que conectan diferentes mundos. Tal vez todo sea coincidencia, tal vez solo imaginación, pero cuando la ficción empieza a parecerse demasiado a ciertos patrones de la realidad, siempre vale la pena hacerse una última pregunta. ¿Estamos viendo solo una historia o una metáfora de algo mucho más grande que aún no comprendemos? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.